Hola familia y bienvenidos a la parte 10 de Para mi amor abandonado. Sé que la extrañamos muchísimo. Esta tercera temporada nos llena de dicha, venganza contra las saltamontes rosa. Y ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Lo de la rueda del carruaje solamente fue un susto, porque el carruaje de Kael sí tuvo un accidente, pero nuestro albino favorito estaba sumamente bien. Y lo de la rueda pues fue por un descuido del cochero, y sí que recibió una buena regañada. Pero así le informaban a Kael que pronto podrán seguir su camino, pues el príncipe heredero había asignado guardias extras para Kael, y el asistente de Kael le contaba que esos guardias son solo por petición de su esposa, detalle que aumentaba el deseo de Kael de volver con su bella ex. Aunque al recordar el cómo tuvieron que conocerse, le hacía pensar en que lo único que desea es que nada malo ocurra y pueda volver con ella pronto. Así pasaron algunos días y Estia estaba cada día más preocupada. Por más que las sirvientas intentaban alegrarla, era imposible. Incluso Urus y Coris estaban muy angustiados al ver que Estia ni siquiera deseaba comer, por lo que tenían la misión de cuidar más de Estia. Por otro lado, Estia estaba preocupada. Era la primera vez que estaba lejos de Kael, y aunque confiaba en que su misión diplomática va a resultar bien, no podía dejar de pensar en que ¿y qué pasa si ese futuro donde él muere llega de todas maneras? Puede encontrarse con bandidos en el camino o quedarse atrapado en un accidente, y se arrepentía de no haber pedido más refuerzos a Helios. De tanto pensar, empezó a tener un ataque de ansiedad. No quería que vuelva a ocurrir lo de antes, no quería ver morir a Kael, y en eso aparecía el odioso del príncipe heredero. Este baboso vio la puerta entreabierta y al ver cómo estaba Estia, pues entró sin invitación. Enseguida le preguntaba a Estia si está enferma. Estia, muy enojada, respondió: Ketty. Pero sí quería saber por qué entró sin avisar. Urus, feliz por cómo actuó Estia, rápidamente fue a pedir un carruaje para Helios, para que se largue. Pero este venía supuestamente para saber de las previsiones de Estia, y ella gritando dijo que no tiene nada que valga la pena mencionar. En eso el bobote mencionó que jamás la había visto desmoronarse solo porque su esposo se ha ido por un tiempo. Recordó que Estia pidió guardias extras para Kael. Preguntaba si acaso tuvo una previsión sobre él, y Estia justamente eso le aclaraba: no hay previsión. Por eso estaba asustada. Helios le pedía calmarse. Seguramente si algo malo va a ocurrir, ella tendrá una previsión, pero Estia hoy confesaba que sus poderes se han ido. Ya no tiene previsiones y renunciaba a su cargo de consejera de su alteza, pues ya no le puede ser de utilidad. Estia así recordaba que después de lo que ya ocurrió, en los periódicos solo hubieron escándalos sobre Helios y Diana, así que de ahora en más debía enfrentar el futuro sin previsión alguna. En eso recordó que ella era alguien de fuera de la novela, que miraba todo desde un punto de vista omnisciente, como si fuera un dios. Al ser absorbida por la novela y haber vivido un futuro alterno, le permitió saber qué hacer, pero desde este punto, su Estia interior entendía. Empieza la verdadera incertidumbre y miedo. Aunque en eso el bobote la interrumpió, pues no entendía por qué Estia estaba así. Se supone que nunca pudo preverlo todo, así que ¿por qué ir tan lejos? Para Estia era normal entrar en pánico al perder los poderes, y en eso agregó que tras perder sus poderes ella vio un futuro oscuro y estuvo aterrorizada. Esas palabras llegaron a Helios, y al analizarlas, él quería saber: ¿está diciendo que pudo ver lo que viene después de perder sus poderes? Eso no tenía sentido. Estia apenas se daba cuenta que había metido la pata, y al decir eso hizo que Helios entienda algo, pues este preguntaba: ¿hay algo que aún no le dice, verdad? Estia, para salir de su interrogatorio, mencionó que hay algo que nunca le dijo, y al verlo interesado le contó que vio cómo él y su esposa se distanciaban, como si fueran extraños. Esperaba que eso no se cumpliera en este futuro, y fue por eso que no le dijo. Estia, claro que tenía mucho más para contar, por lo que Helios, al darse cuenta de esto, le exigía que le contara absolutamente todo. ¿Acaso Diana deja de ser la princesa heredera? Así la presionaba por una respuesta, al punto de
ver que Hestia, estallando en desesperación, gritó que antes de que ella muriera, Diana aún era la princesa heredera. Estas palabras impactaron a Helios y se quedó grabado el hecho de que ella murió. Quería que le explicara, pero analizándolo por sí mismo le preguntó: Hestia, ¿tú ya has muerto una vez? Hestia no sabía qué decir ni qué excusa inventar, pues ahora quería construir un futuro junto a Cael, y sin saber qué responder solo le pedía a Helios que por favor no se lo diga a Cael. Helios, al confirmarlo, reía. Entendía que ella jamás tuvo el poder de previsión. Todo lo que sabe es lo que sucedió hasta el momento en que ella murió, y luego de eso volvió al pasado. Hestia estaba preocupada y no tuvo de otra que admitirlo. Empezó a pedirle perdón por ocultárselo, pero a su vez le pedía que le permita a ella explicárselo todo a Cael. Helios le aseguró que él no está enojado con ella, pero analizando todo, entendía que la razón de que ella ya no conoce más del futuro es porque ella murió alrededor de este tiempo, ¿verdad? Y si es así, entonces significa que es algo que se puede cambiar. Helios entró como en modo desesperación incomprensible y le decía que así como ha cambiado tanto en esta vida, seguro puede cambiar esto, ¿verdad? Hestia recordaba que detuvo la muerte de Cael, pero no pudo impedir que Diana pierda sus poderes. Detuvo la caída del imperio, sí, pero no que el barco del Barón Poto se hundiera. Hay eventos que se pueden cambiar y otros no, así que Hestia no sabía si podría cambiar su destino. Helios, así, muy preocupado por ella, juraba que encontrará la manera de cambiarlo, pues él sabía que Cael sobrevivió gracias a ella, y Hestia, al escuchar esto de él, sabía que solo ella debe preocuparse por Cael. Ella es la única que lo ama de verdad, y fue en ese momento que una ira incontrolable la invadió, y terminó confesándole a Helios que Cael murió por culpa suya y de Diana. Para Helios fue como sentir un balde de agua fría en su cuerpo, y así escuchó de la boca de Hestia cómo ocurrió. Hestia le contó que el día en que Cael murió fue justamente el día en que él y Diana se casaron, así que esa fue la única razón por la que ella corrió ese día a la casa del marqués. Todo para detener a Cael y ponerlo a salvo. Con esto podrá entenderlo todo, el por qué ella apareció de la nada en la vida de Cael. En eso Hestia le recordaba que una vez le preguntó si ella ama a Cael, y hoy quería confesarle que Cael es su vida. No es un sentimiento superficial como el afecto romántico, y aunque tenía más que decir, sabía que estaba siendo irrespetuosa. Calmándose, empezó a disculparse, pero Helios quería saber la razón del por qué ella murió. Hestia le contó que seguro fue por alguna enfermedad. No recibió el tratamiento adecuado y su salud empezó a deteriorarse, más o menos 2 años luego de la muerte de Cael. Y Helios, al saberlo, le dijo que enviará de inmediato al médico del palacio. Hestia, furiosa con este chico, le exigía que no lo haga, tenía su propio médico. Pero Helios quería protegerla, así que ignoró a Hestia y le confirmó que se lo enviará. Por lo visto, a Hestia nada le sale bien. Más tarde Hestia estaba frustrada. Helios ya sabe que ella es un regresor, y era algo que pensaba llevarse a su tumba. Y como ahora Helios lo sabe, entonces es algo que Cael también debe saberlo, porque para ella Cael era importante, y ese bobo de Helios, no. Aunque ahora que lo pensaba, Cael había intuido en que ella ya había muerto una vez. Aún así Hestia le aseguró que ella era una clarividente, mas no un regresor. Pero ahora tenía que ser sincera con él. No sabía cómo se pondrá, seguro se sentirá traicionado o herido, pero no tenía de otra. Debía ser sincera con él, así eso signifique distanciarse de él. Al día siguiente, Cael se encontraba en un pequeño pueblo. Mientras caminaba por ahí, alcanzó a ver un carruaje en el cual estaban transportando hierbas medicinales, una especialidad local. Cael preguntó si esas hierbas ayudarán con los desmayos o pérdida de visión, y su asistente no lo sabía con exactitud. Así Cael pensaba en que Hestia jamás confirmó que morirá, pero sus palabras fueron extrañas. De que ella una vez colapsó, que todo se volvió negro, así que pensaba hacer todo lo que pueda antes de que eso pase. Dado a eso, pidió que contacten a un experto en hierbas, pues aunque Hestia no quedó enferma, él debía ser cauteloso, pero al menos le había pedido al doctor que la vigile, y hoy ese doctor estaba muy triste, porque lo habían dejado de lado, ya que la doctora del Palacio Imperial había llegado a revisar a Hestia. Hestia, por supuesto, no pudo negarse, y no quería que su médico pensara que no confía en él, pero al menos la doctora concluyó que Hestia no tiene nada malo, y es lo mismo que su doctor le había dicho, pero pronto dijo: pero
pues al parecer hay algo que le preocupa. Decir esto preocupó tanto al doctor como a Estia, y rápidamente este doctor empezó a gritar que su lady no ha dormido bien últimamente, tampoco ha comido mucho, y todo se debe a que ha estado preocupada por el Lord Kael. Estia al escuchar esto se sentía culpable, pero al menos era lo mismo que la doctora iba a decirle. Estia se notaba cansada por la insuficiencia de sueño y comidas, e incluso por pensamientos negativos, así que antes de que su cuerpo se debilite y enferme, la doctora le pedía cuidarse para que pueda recibir a Kael con buena salud. Estia lo entendía, no era una niña, y todos se estaban preocupando mucho por ella. Además, se supone que el poder que ganó con la regresión era para cumplir un propósito: venganza contra las Saltamontes Rosa. Así que aún tenía mucho que hacer. En eso le preguntó si no hay unos cuantos sanadores entrenados del templo entre los médicos de la corte, y ella le dijo que sí, que muchos trabajaban para nobles o eran clérigos antes de entrar al palacio. Y así recordaba que sanadores del templo han empezado a retirarse tras cuestionar la riqueza del templo, así que ya tenía una idea. Más tarde la doctora se marchaba y ahora sí Estia iniciaba con su plan. Corrió a buscar a Horus y gritando, pidió que pongan un aviso público en la plaza. Quería gente del templo que sepa medicina, pues su misión es castigar a Diana y hacer feliz a Kael. Ahora sí viene lo chido. Por otra parte, Diana como siempre pasaba en la sala de oración del templo, orando con todo su corazón. Pero claro, ya hasta las sacerdotisas hablaban mal de ella por andar de resbalosa con Kael. En eso llegaba Helios y sin darle importancia a los chismes, pidió privacidad y se acercó a su esposa. Al hablarle, Diana ni lo miró y Helios preguntó, ¿crees que arrodillándote tanto harás que los dioses te escuchen? Para esta loca lo importante es la reverencia en el corazón. Pero Helios sabía que no importa cuánto suplique, pues si es un deseo egoísta, los dioses no escucharán, como sus plegarias hacia Kael, pues Helios estaba harto de que comentaran sobre ella, diciendo que la princesa heredera se estaba lanzando a otro hombre. Diana, furiosa, preguntaba, ¿si acaso dicen que ella se está insinuando a Kael? Pues primero la llamaron santa, luego la alaban como princesa heredera, ¿y ahora eso es lo que dicen de ella? Helios no quería pelear, solo quería que ella le dijera lo que siente en verdad. Pero esta boba dudaba de él y hoy le preguntaba si alguna vez la amó de verdad. Y antes de escucharlo agregaba que ahora lo ve. El mundo nunca estuvo a su lado. Solo Kael fue quien la amó de verdad. Madre santa, la Saltamonte Rosa enloqueció por completo. Helios así preguntaba, si piensa que cuando Kael regrese a salvo la amará igual que antes. Pero Diana estaba loca y decía que él siempre la amó de verdad. Kael no se parece a él y en eso Helios gritó. Él quiso acabar con su vida por culpa nuestra. En pocas palabras quería que entienda que su corazón no cambiará, pues el pasado es algo que realmente no se puede cambiar. Diana golpeó su mano y agregó que Kael es diferente a él. Es amable y confiable, pero Helios quería que ella entienda. Él incluso tiene una esposa que ama. Y Diana hoy perdía la paciencia. Le dijo que incluso él adora a esa mujer. Y agregó, oh bestia, desde que apareciste todo ha ido mal. Todo se debe a ti. Y entre lágrimas de bruja loca, deseó que Estia se muriera. Ahora sí Helios le gritaba, pero la Saltamonte Rosa decía que los dioses pronto acabarán con todo el mal. Esta vil mujer pronto será juzgada por los mismos dioses. Esa es la ley de la divina providencia. Helios no lo podía creer y preguntaba, ¿si acaso son ellos los justos? Y claro, para Diana los que estaban mal era Helios y Kael porque cayeron en manos de Estia, la maldad. Y es Diana la que sufre a causa de eso. Pero Helios le aclaró, lo que viven ahora es el precio de su pecado, pues ellos eran los que llevaron a Kael a su muerte. Y abrazando a su esposa le aclaraba, ellos son los malvados que merecen morir. Así que le pedía que vuelva al principio, que se concentren en donde se equivocaron y luego lo hagan bien. Pero esa boba solo se centró en lo de volver al principio.
Por otro lado, Hestia había publicado un aviso en el que decía estar reclutando a expertos en medicina para abrir una clínica, y la gente emocionada empezó a comentar sobre esto. Para algunos iba a ser lujoso y caro, para otros iba a ser indiferente al estatus, y para otros era una dicha, ya que decían que será mucho más barato que ir al templo. Con los días, Hestia recibió una inservible carta del templo. Según ellos, Hestia estaba pisoteando la autoridad divina, pero para Hestia, fuera de ser algo malo, era algo maravilloso, pues significa que todo estaba saliendo como quiere. Pero claro, debían empezar a revisar y clasificar los solicitantes junto a su médico personal. Y pronto se dio cuenta que iba a ser un trabajo muy duro, pues habían miles de solicitudes, o más bien postulantes. Lo más genial para Hestia es que eran sacerdotes jóvenes, lo que significa que el templo se estaba desvaneciendo. Sin embargo, no era culpa suya, sino del maestro por no saber gestionar a su gente. En eso Urus aparecía. Ya había comprobado los edificios que había pedido Hestia e incluso los clasificó entre los cuales están listos y cuáles necesitan arreglos. Así Hestia se concentraba en buscar el mejor. En eso sintió la mirada de Urus y él la miraba feliz porque Hestia ahora lucía mejor y ella se sentía mejor, pero deseaba ocuparse mucho más para no pensar en cosas inservibles. Aunque en eso Urus llegaba con un jugo especial para la salud de Hestia y ni modo, tenía que tomar ese menjurje verde todos los días. Pasaron los días y Hestia había podido convencer a Madame Harmonia para que fuera la administradora del territorio de Ática. Y tras dejar todo en orden, ella partió. Con esto, Diana se quedó más sola que antes. Ahora sí, Hestia sabía que sin Madame Harmonia, Diana solo tiene al templo de su lado, el cual incluso estaba presionándola con el documento del préstamo que Diana pidió antes. Y además, una vez que Hestia abra la clínica, el templo perderá más influencia. Así los días pasaron volando y Hestia cada vez estaba más ocupada entrevistando a los postulantes y revisando los edificios. Además, todos los días, como niña buena, tomaba ese menjurje verde. Pero así finalmente llegaba el día tan esperado, no solo de ella sino de Kael, quien corriendo fue a abrazar a su esposa. La sujetó, la apachurró y le dijo cuánto la había extrañado. Por suerte, la negociación había sido un éxito. Además, trajo muchas hierbas medicinales para Hestia, y luego de su saludo, Kael pensaba cumplir con su promesa. La levantó y fueron directamente a la cama. Así pasaron hasta la noche, hasta que Hestia ya no pudo más. Y eso que era Kael el que venía de un viaje tan largo y cansado. Pronto Hestia le dijo que él debería estar agotado. Ni siquiera ha comido. Pero, ¿cómo que no? Si él comió y muchísimo desde que llegó. Hestia ya lo mataba por la vergüenza que sentía al escuchar esto. Pero pronto Kael quería saber por qué ella luce más delgada. Hestia comentó que estaba tan preocupada por él que apenas comió, pero como él ya regresó se va a recuperar rápidamente. Aunque Kael ya pensaba ir a prepararle medicina. Dado a eso, hasta pensaba pedir una comida nutritiva. Pero Hestia estaba pensativa. Quizás había llegado el momento de ser sincera con Kael. Pero ¿y si la repudia? En eso Kael le preguntaba si desea comer algo, pues le traerá lo que ella desee, cueste lo que le cueste. Y decirle eso se sintió increíble para ella, porque en la novela fue Diana la única que escuchó esas palabras de Kael. Así que ahora estaba segura de algo. No es necesario estar preocupada porque ahora la calidez, la amabilidad y el amor de Kael le pertenece a ella. Así que en verdad han llegado a convertirse en una verdadera pareja. En eso pensó, quería cumplir con su venganza y quedarse en este mundo junto a él, convertirse en parte de este mundo. Solo así podría vivir feliz junto a su bello favorito. Aunque claro, antes que nada debía sincerarse. Kael, que la notó inquieta, sabía que quiere decirle algo. Hestia se avergonzaba por ser descubierta, pero Kael le decía que podría escuchar toda la noche si es necesario. Hestia sin rodeos le dijo que le había ocultado algo, que en realidad no tiene poderes de previsión. Kael no lucía impactado y mencionó que ella se lo imaginaba. Hestia no entendía cómo, y Kael explicó que se cuestionó si era lógicamente posible cambiar el futuro, pues previsión implica un futuro fijo, así que saberlo de antemano y cambiar
cambiarlo no tenía sentido lógico para él. Sin embargo, sí hubieron momentos en los que llamó previsiones y sucedieron. Aún así, sabía que no son previsiones en sí, sino algo más. Y Hestia, asombradísima de su hombre tan perfecto e inteligente, tranquila, le dijo que eso es verdad y que en realidad ella es alguien que retrocedió en el tiempo. Y eso sí lo sorprendió. Hestia así le contaba que se había desplomado en el templo y cuando abrió los ojos había vuelto al pasado. Por eso corrió a salvarlo. Kael se asustaba realmente. Él se mató. Hestia sabía que cuando ella reencarnó en el mundo como Hestia, Kael no murió como en la novela original, sino en su casa de campo, pero no quería darle detalles para que no sufriera. Así Hestia se disculpaba por haberlo ocultado todo. Sabía que él tenía razones para enojarse, pero Kael confiaba en ella ciegamente, así que no estaba molesto. Y al conocer ya lo esencial, Kael quería continuar comiendo, pues él quería todo de ella. Y para Hestia él ya lo tenía todo, aunque Kael quería algo más, que confiara en él. Y eso aún no lo ha conseguido, aunque pronto le dijo que realmente ella está más delgada. Y Hestia con su bocota mencionaba que ella está bien. Incluso el médico real se lo dijo. Uy, mujer, qué matapasiones. Pues ahora sí Kael quería saber por qué la revisó el médico imperial. Tras eso, Hestia pasó explicándole todo a Kael. Y claro, Kael descubrió que Helios se enteró que ella es una regresora, incluso antes que él. Aunque era lógico, Helios, al igual que él, es muy meticuloso. Y pronto asumió que si Hestia no podía ver más allá en el futuro es porque había regresado en el tiempo. Pero lo que le molestaba es pensar que Helios cree que él no puede cuidarla solo. Hestia sabía que él estaba enojado y Kael explicaba que no estaba enojado con ella, sino más bien estaba preocupado. ¿De verdad ella está bien? Hestia le contaba que no tiene nada y él se aliviaba, aunque odiaba el hecho de que su bella haya tenido que enfrentarse sola a Helios, y frustrado confesaba que odiaba que ese maldito haya descubierto primero su secreto. Hestia, como fanática enamorada, se avergonzaba. Su Kael estaba siendo tan pegajoso, chicloso y lindo, pero ella también estaba molesta con esa saltamontes rosa, pues le contaba que Diana había hecho una ceremonia de oración para que Kael regresara a salvo, aunque ahora lo importante es que él regresó sano y salvo, por lo que ahora sí puede ser feliz. Así Hestia disfrutó de su persona favorita, aunque pronto el tiempo se les acabó, pues se daría ya la reunión del Consejo del Estado en el cual ambos debían asistir, y Kael le contó que fuera de dar los detalles de la negociación, también piensa leer la carta de acusación al templo frente al príncipe y a los nobles, y eso sí que era bueno. Más tarde, ambos estaban listos, pero Hestia estaba nerviosa. Aunque para Kael ella debía estar muy tranquila. Hestia notó que él asistirá al consejo con la corbata que ella le hizo, y aunque era lindo, a la vez era muy vergonzoso. Pero bueno, ya debían entrar. Todos en el consejo recibieron encantados a Kael, pero se preguntaban por qué también había llegado la duquesa. Ella no debería estar en el Consejo de Estado. Hestia se preocupaba un poco, pero Kael inmediatamente la defendió, avisando a todos que su majestad el emperador le había permitido a su esposa asistir a la reunión. Así que si tienen quejas, que se lo digan a su majestad. Con eso, todos calladitos. Y Kael feliz le pedía a su esposa sentarse. Pronto a la reunión llegaron el emperador junto al príncipe y la princesa heredera. Y al saludarlos, Hestia miró con emoción a Diana, porque su momento había llegado. Ya no más princesa o santa, ahora solo será la saltamontes rosa. Aquella que no entendía qué hace Hestia en esta reunión. Así la reunión dio inicio. Kael se encargó de explicar todo sobre la negociación, sobre las condiciones que se habían planteado, pero claro, Kael había hecho un excelente trabajo y por eso Hestia confiaba ciegamente en su favorito. Es un genio. El emperador estaba feliz por ello y no era el único. Todos en el consejo sabían que él había hecho un gran trabajo, aunque hubo una que no le aplaudió, y esa fue la saltamontes rosa, que quizás ya presentía su gran final. En eso, Kael mencionó que aún tiene algo más que transmitir frente a su majestad el emperador. Cada uno recibía una copia de un documento, uno sobre el escándalo del templo, y pobre Helios se moría de sorpresa. Kael rápidamente presentó formalmente una queja frente al emperador. Todo
todos que leían esto estaban asombrados. El templo estaba usando el dinero para aumentar sus propias ganancias y no a favor de Dios o del prójimo. Y ahora, al ver a Diana así de ensombrecida, sabía que ella jamás veló por el bienestar de nadie. Kael así explicaba todo lo que el templo estaba haciendo, y quien se estaba hundiendo con esto pues era Diana, quien jamás aprendió a esconder sus expresiones. Pronto, esta desquiciada se disculpó con todos y salió prácticamente corriendo de esa reunión. Helios quiso ir tras ella, pero su padre lo detuvo. La reunión aún no finaliza, pero mientras Helios se incomodaba con cada detalle, Hestia disfrutaba de todo. Aunque en eso Kael mencionó que los pobres no pueden recibir tratamiento a tiempo y sufren todo el tiempo a causa de las plagas, así que sugería que ellos sean monitoreados directamente por las autoridades. Así finalmente dio su estocada final pidiéndole a su bella Es que explique lo siguiente. Hestia rápidamente empezó a explicar que al estar consciente de la negligencia del templo, había empezado una distribución de jabón. Incluso reparó vías fluviales durante la temporada de lluvia, y durante ese tiempo, la peste se redujo drásticamente en el territorio Ilión. Ahí les ubicaba los análisis y comparaciones con años anteriores, dando a entender que el templo realmente es ineficiente. El emperador ahora lo comprendía. ¿Por qué Hestia estaba en esta reunión? Y prometía que pronto darán una respuesta oficial a su queja. Y así Helios, junto al emperador, finalizaron la reunión, aunque el baboso de Helios les lanzó una miradita. Más tarde ya los tortolitos regresaban a casa y Hestia se sorprendió mucho porque Kael de la nada le pidió hablar a ella. Y claro, ella le había prometido algo a Helios, que no presentaría la queja. Pero para Kael, como fue él quien presentó la denuncia, ella no tiene nada que ver. Sin embargo, quería que ella goce de haberlo entregado personalmente. Una razón más para Es de estar loquita por este hombre tan bello. Ahora sí sabía que le espera un infierno a esa odiosa Saltamontes Rosa. Y Hestia comprendía algo, que Helios ahora debe elegir, quedarse junto a su esposa y hundirse con ella o dejarla ir. Tras la reunión del consejo, el emperador y Helios fueron los primeros en irse, y al llegar a la habitación el emperador estaba feliz. Esta era la oportunidad perfecta de destruir el templo que ha incautado el poder del imperio. Sin embargo, durante este proceso definitivamente Diana iba a sufrir. Helios solo pensaba en que Hestia buscó la manera de presentar la denuncia. Sin embargo, él ya le había dado el territorio de Ática e incluso el título de duque. Así que ¿por qué usó su debilidad en su contra? En eso el emperador lo despertó de sus pensamientos, mencionando que sabía que él y Diana han pasado por mucho, pero la tormenta sobre su hogar jamás se ha detenido, aunque quizás luego de tanta discordia consigan tener un suelo firme, es decir, logren tener una relación fuerte e incluso defender al imperio con dureza. Por ello su padre le pedía que siga apoyando a Diana, ahora más que nunca. Dado a eso, Helios fue a ver a Diana, quien estaba destrozando toda su habitación. Al ver a Helios, solo preguntó si él sabía que esto sucedería. Helios confesó saberlo, que Hestia planeaba presentar esa denuncia, pero la había calmado dándole el título de duque a Kael y el territorio de Ática. Sin embargo, fue Kael quien presentó tal denuncia, así que le pedía perdón. Pero Diana estaba como loca, reía a carcajadas y ahora lo confirmaba. Kael realmente la odia tanto. Helios quiso calmarla diciendo que Kael denunció al templo, no a ella, y que incluso por cómo están las cosas ella debería alejarse también del templo, y eso sí que no le gustó. La loca empezó a gritar que ella siempre le ha servido a Dios y tampoco lo dejaría, menos ahora que ha perdido su poder. Helios le aclaraba que ella es la princesa heredera. ¿Acaso eso no es suficiente para ella? Y Diana odiaba ser la muñeca del imperio, alguien a quien nadie ve como futura emperatriz. Incluso muchos estuvieron en contra de que se convierta en su esposa. Ahora mismo sugieren que él busque a otra esposa. Y si antes, con el título de santa, no la apoyaron, ahora menos que ya no tiene poderes. Y que incluso va a perder el apoyo del templo. Helios, al escucharla hablar así, sabía que entregó poder a quien no sabe usarlo. Pues en poco tiempo, ella endeudó a la familia imperial e incluso puso a los nobles en su contra. Y todo era su culpa. Helios sentía
que llevó a Diana al borde, así que sujetando a su esposa, le suplicaba que se disculpara con Kael, pues Helios sabía que solo así podrá ayudarla a restaurar el poder. Helios le explicaba que Hestia tuvo un objetivo claro desde el inicio, hacer que ellos sientan el mismo dolor que llevó a Kael a elegir la muerte, y sabía que Hestia hará lo que sea por Kael. Incluso, él sabía que ella ignoraría por completo la sombra de la muerte acercándosele, solo para continuar actuando para el único en su vida, para Kael. En parte, ese bobo la envidiaba. Hestia tiene un amor infinito por Kael, mientras que ellos dos en estos 2 años llegaron a esto, a pelear y distanciarse. Diana recordaba el pasado, cómo hirió el corazón de Kael. Aún así nunca deseó su muerte. Por eso llegó a pensar que no era necesario disculparse, solamente seguir tratándolo como siempre, hasta que Hestia le pidió una vez que se disculpe con Kael antes de que todo pase a más. Y ahora lo sabía. Hestia hablaba en serio, e incluso en verdad ahora se daba cuenta que necesita pedir perdón, y preguntaba si hacer eso cambiaría algo. Helios solamente le pidió intentarlo. Diana así reflexionaba, debía hacerlo. Quizás vuelva a tener a su lado a ese Kael amable. Y aunque no sé qué intenciones tiene esta mujer, Diana le pedía a Helios que la acompañara. Quería disculparse ahora mismo con Kael. Así llegaron a la residencia Iuros. Ahora sí estaba en problemas. ¿Cómo hace para mandar echando a este par de insectos? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden que esta historia está en emisión, así que tendremos que esperar para una siguiente parte. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!